Darío, ojo, todo lo de hoy día ya lo hemos visto anteriormente, pero estaré repasando. Recuerden que esto entra en la parte práctica de la cátedra, que es el 29 de noviembre, y antes de eso tiene que haber una prueba práctica. ¿Ya? Acá primero tenemos la articulación del codo. Y cuando uno habla de articulación del codo, primero hay que identificar cuáles eran los huesos que estaban participando en el codo. ¿Cuál debería ser ese hueso? Húmero, el hueso cúbito o ulna, distinto que se llama olecra, ¿no? Y el hueso que está acá adelante, el radio. Por tanto, esta es la articulación. Ahora, el punto de referencia, o en el fondo, uno acá tiene que identificar qué es lateral y qué es medial. Es la única, el grado de dificultad. ¿Y cómo podíamos identificar qué era medial o qué era lateral? Por el olecra. Ya, el olecra no siempre queda hacia lateral. Sí. Pero si lo miramos por delante, ¿qué tenemos que buscar? La cabeza. ¿Cómo la cabeza? Si la cabeza está ahí arriba. No, pero la cabeza. Acá recuerden, había una tróclea y un cóndilo. ¿Cuál era lateral? El cóndilo. Si busco acá, eso es el cóndilo. ¿Sí? Ah, verdad. Por lo tanto, si yo sé que es el cóndilo, quiere decir que hacia acá significa que es lateral. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay varios ligamentos, pero los que realmente se veían eran los colaterales. Es decir, ¿qué colateral debería ser el que está en color azul? Colateral lateral. ¿Y el que puse en morado? Colateral medial. Por lo tanto, insisto, grado de dificultad de esta muestra es reconocer que es lateral y que es medial. No es más que eso. Colateral lateral y colateral medial. ¿Qué movimientos se permitían en esta articulación? Flexión y extensión. ¿Podía haber lateralidad? No. Porque ¿quién cortaba el queque? La tróclea. Por lo tanto, hay una tróclea, no se puede desplazar hacia los lados. Solamente flexión y extensión. ¿Muy difícil esta articulación? No. ¿Cierto? Lo más probable es que aparezca. Profe, ocupe guante. ¿No hay presupuesto para guante? Sigamos mejor con la sigamos mejor con la clase. Va a quedar grabado. Después viene la articulación del carpo. Y la articulación del carpo también hay que diferenciar primero qué era lateral y qué era medial. La bolsita va segura. Por referencia. El carpo accesorio. Por lo tanto, si yo sé que es el carpo accesorio, y va hacia atrás, pero también va hacia lateral. Quiere decir que hacia acá es lateral y lo opuesto tiene que ser medial. Pero además yo sé que esto va hacia atrás. Por lo tanto, este era el ligamento común palmar, que era bastante grueso, bastante resistente. El que no puede estar es el dorsal, porque el dorsal es muy delgado y se rompe fácilmente. Pero eso ya me indica que va hacia atrás. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, hay un ligamento por acá y otro por acá. ¿Cómo se llaman esos ligamentos que van por los lados? Colateral. ¿Colateral cuánto el de acá? Medial. Medial. ¿Y el opuesto? Lateral. Mi punto de referencia nuevamente, el carpo accesorio. ¿Ya? Ahora, si uno mira entre estos huesos que eran la primera fila del carpo y segunda fila de huesos carpales, ¿se unían entre ellos? Sí. ¿Hay el ligamento interóseo? Sí. ¿En toda la articulación había el ligamento interóseo? ¿Dónde no había? Hacia el accesorio. En el carpo accesorio no había, es decir, entre el carpo radial intermedio había uno y entre el carpo intermedio del cubital había otro. ¿Se podrán ver eso en esta muestra? No, porque están como por dentro, entonces habría que cortarlo justo a ese nivel, por tanto no se van a ver. Pero sin embargo, entre el 2 más 3 carpal y el cuarto carpal también había otro ligamento interóseo, ¿se acuerdan? Y ese uno podría decir, si que hubiese estado la muestra completa, no lo veríamos. Pero acá justo se cortó entre la fila distal del carpo y ¿qué viene hacia abajo? Metacarpo. Por lo tanto, si uno le pinchara a ese nivel es porque estamos hablando de un ligamento interóseo. ¿Cuál ligamento interóseo? 2 más 3 carpal, cuarto carpal. De hecho, es el único ligamento interóseo que podríamos preguntar en forma práctica. Lo otro sí podemos preguntarlo en forma teórica, pero prácticamente este es el único que se puede ver. ¿Ya? ¿Cuál? Y no hay ninguna muestra que esté completa la articulación, como decir papillano, no. Todas las que están en el carpo está cortado justo a este nivel. Después hay unos ligamentos que eran oblicuos. Me mareé. Y los ligamentos oblicuos eran dorsales. Dorsales significa que están por delante. Ahora, ¿cómo se describían? En el fondo hay que nombrar de qué hueso iban, hasta dónde se dirigían. Si se dan cuenta, el que pinché en azul, ¿de dónde está saliendo? Del radio. ¿Todos de acuerdo que está originándose del radio? ¿Y hacia qué hueso se está dirigiendo? ¿Al intermedio? ¿Al carpo? Uy, no, por radial no, pues sí, el carpo radial, carpo intermedio, al carpo cubital. Por tanto, este se llama ligamento oblicuo, radio, carpo cubital.
Y de hecho, notan que el que puse en color azul es el que está más arriba de los oblicuos. Por tanto, ese o sí se llama ligamento oblicuo radio-carpo-cubital. ¿Ya? Ahora, si yo miro el que está más abajo, que también pinché en color morado, sigue siendo un oblicuo. Pero ese oblicuo, ¿de dónde va? ¿Quién era ese hueso? Radial. ¿Ya? ¿Carpo radial? ¿Y va hacia dónde? Cuarto carpal. Por tanto, ¿cómo se debería llamar ese ligamento? Ligamento oblicuo. Radio cuarto carpal. Carpo radial. Cuarto carpal. Y el que no alcanzamos a ver es el que va más hacia abajo porque la articulación literalmente se cortó a ese nivel. Pero también habían unos ligamentos dorsales. ¿Ya? Y los ligamentos dorsales unían carpo radial con carpo intermedio con carpo cubital y carpo cubital con carpo accesorio. Y también había uno en la fila distal que era ligamento dorsal 2+3 carpal, cuarto carpal. ¿Cómo se diferencia en ese? Fíjense. Donde marqué ahí el azul, ¿podría ser el oblicuo? No, de ningún punto de vista podría ser oblicuo. ¿Puede ser interóseo? No, tampoco. Si los interóseos no se ven. Por tanto, es el ligamento dorsal ¿cuánto? 2+3 carpal, cuarto carpal. ¿Ya? Esa es pregunta trampa. ¿Por qué trampa si lo otro estaría por acá? Nada de trampa. Trampa sería que no les dijéramos y lo preguntáramos sin haberlo dicho. ¿Ya? Después, si yo pongo acá, fíjense. ¿Qué ligamento dorsal debería ser ese? Carpo intermedio, carpo cubital. Y si dan cuenta, no se puede confundir con un oblicuo porque no está a la misma altura. ¿Ya? Y si ese mismo lo pusiera a ese nivel. Ligamento dorsal, carpo radial. O sea, carpo radial, carpo intermedio. Perfecto. Por lo tanto, aquí es simplemente indicar de qué hueso a qué hueso va. ¿Ya? No es más complejo que eso. ¿Qué tipo de articulación había entre el radio y la primera fila de huesos carpales? ¿Era artrodia, era condilia, era troclear? ¿Qué cosa era? Nombré algunas, pero podría ser otra. Entre el radio y la primera fila de huesos carpales. No, troclear no. Podía ser esto. Por lo tanto, sí podía ser esto. No, es que ojo, todas las diartrosis son sinoviales. De hecho, independiente que sea troclea, que sea cóndilo, son todas sinoviales. Yo le estoy preguntando, dentro de las sinoviales o diartrosis, ¿a qué correspondía? ¿Era una artrodia? ¿Era condilia? ¿Era troclear? ¿Era trocoide? ¿Qué cosa era? Sí, puede hacer ese movimiento. Flexión y extensión. Y algo de lateralidad. Condilia. Es decir, entre el radio y la primera fila de huesos carpales, condilia. Entre la primera y segunda fila también era condilia. Y entre la segunda fila y el metacarpo, ahí era artrodia. ¿Ya? Y eso tienen que recordar. Si yo sigo avanzando ahora, venía esta articulación, que era la articulación de la rodilla. Por tanto, ¿qué huesos están involucrados en la articulación de la rodilla? Fémur, la rótula, y hacia abajo la tibia y el peroné. Digo tibia porque el peroné, recuerden que era un rudimento de hueso. Ahora, acá primero había que diferenciar qué era lateral y qué era medial. ¿Cuál era el punto de referencia para ver qué era medial o lateral? Si yo tapo para que no era el peroné. El labio mayor es medial. ¿El labio mayor de quién? De la cabeza. ¿De la cabeza? De la tróclea. De la tróclea. El labio medial de la tróclea femoral era de mayor tamaño que el labio lateral. Por tanto, es simple. ¿Todos de acuerdo? Ojo, si salpico a alguien con líquido no importa. ¿Todos de acuerdo que ese es el labio medial? Sí. Ya, si no tengo de la próxima semana, ya sabemos por qué. Pero, ¿todos de acuerdo que es el labio medial? Sí. Por lo tanto, que para acá es lateral, o sea, medial, y lo opuesto es lateral. Pero había unos ligamentos que unían la rótula al fémur y había unos ligamentos que unían el fémur con la tibia. ¿Estamos todos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ligamento debería ser ese? Colateral medial. Colateral medial. ¿De qué articulación? Del fémur con la tibia. ¿Y el nombre más correcto cuál tendría que ser entonces? Tibio femoral. No, siempre el hueso más grande del masticón. Femorotibial. ¿Cuánto? No, ese es medial. Si ya me están diciendo femorotibial, no es necesario que digan colateral. Es lo que tendría que decir femorotibial medial. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué razón? Porque está en relación con el labio más grande de la tróclea. Y si marcara acá al otro lado, femorotibial lateral, o lo otro sería colateral lateral, pero la articulación de la rodilla. ¿Ya? Al mencionar ustedes que están diciendo que es
marca el fémur y la tibia, y que están diciendo que ya no es necesario que indiquen que es la rodilla, porque ya me están indicando qué huesos están uniendo. Como los del codo. Exacto, como los del codo. Ahora, si yo sigo mirando esto, la rótula se está uniendo tanto a la tibia y se está uniendo al fémur. Veamos primero cómo se une a la tibia. Hay 1, 2 y 3 ligamentos. ¿Todos de acuerdo? Y vámonos con el del medio. Ligamento tibio rotuliano, ¿cuánto? Medial o no, central o intermedio. Central o intermedio porque está justo el que está en el centro. ¿Ya? Y no podemos usar medial porque medial es el que va hacia el lado medial. Distinto que acá dicen solamente 2 ligamentos, pero hay 3. Entonces, partí con el del medio. ¿Podemos usar el término dorsal? No, no es dorsal. No, no se habla de dorsal, aquí se habla de intermedio, porque dorsal, los 3 estarían para adelante. ¿Ya? Entonces, central o intermedio. ¿Cuál debería ser el opuesto? Medial. ¿Ligamento cuánto? La cara con las manos. ¿No? ¿Ligamento? Aquí, la mosca al pro. No, pero el nombre completo. Uno siempre nombra con nomenclatura del hueso más grande al más pequeño. Tibio rotuliano medial. Y el que me está quedando acá, lateral. Por lo tanto, aquí ya definimos los 3 ligamentos tibio rotulianos: medial, central o intermedio y lateral. Ahora, recuerden que la rótula, hacia una de las dos partes, tenía un fibrocartílago pararotuliano. ¿Ese fibrocartílago pararotuliano estaba hacia medial o hacia lateral? Vamos de atrás para adelante. ¿Qué labio de la tróclea era más grueso? Medial. Por lo tanto, ¿dónde necesitaríamos una superficie adicional para que calce perfecto? Medial. Pues medial, si me están diciendo medial. Es el medial. Por lo tanto, quiere decir que toda esta parte de acá, todo eso es el fibrocartílago pararotuliano, que está hacia el lado medial. Por lo tanto, si se les preguntara, ¿todos los ligamentos tibio-rotulianos se originan en la rótula? ¿La rótula del hueso? No, porque ¿cuál es sí? El lateral y el central. ¿Pero dónde se origina el ligamento tibio-rotuliano medial? Del fibrocartílago pararotuliano. Ya, es decir, si esto fuera la rótula, tiene algo adicional. Eso adicional es un fibrocartílago. Es más blando que el hueso, obviamente, pero es más duro que el cartílago. Y de ahí está saliendo el ligamento. Ahora, si yo mirara esta muestra plantarmente, es decir, por detrás, se me resbalan de las manos. ¿Menisco? Exacto. Pero quiero que me digan cuál es cuál. ¿Cuál es el lateral? ¿El rosado o el celeste? Rosado. No, pero si mirar por delante. Pues. No, rosado. ¿Rosado o celeste? ¿El lateral? ¿Por qué razón? Justifique su respuesta. Porque el cóndilo es mayor. No, los cóndilos son iguales. ¿Cómo yo lo veo más grande? No, pero en general no se escribe que uno sea más grande que el otro. No es como los labios de la tróclea que sí se escribe que uno es más grande que el otro. No, el ligamento cruzado no tiene nada que ver con los meniscos. Lo muestro para allá. A ver, y para. Por el epífisis de la tibia. ¿Por los meniscos? No, pues estamos preguntando por los meniscos. Ah. ¿Cuál de los dos meniscos plantarmente tenía los ligamentos? ¿El menisco lateral o el menisco medial? No me acuerdo. Déjeme. ¿El que diga usted? ¿Ah? ¿El que diga usted? El lateral. El lateral. El lateral. Y si miran con detención, vamos a pintar ahí. Vamos a hacer ese efecto con unas segunditas. Piensa. El rosado es el menisco lateral. Acá no se ve. Para que vayamos viendo. El color rosado es el menisco lateral. Pero si se dan cuenta, de ese menisco lateral puse dos pinchos más, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si les digo, el que pinché en color morado, ¿hacia qué hueso se está dirigiendo? Hacia el fémur. Por tanto, con un nombre simple va a ser el ligamento femoral, ¿pero de qué? Del menisco lateral. Y el que pinché en color azul, ¿hacia qué hueso se dirige? La tibia. Hacia la tibia. Por lo tanto, ¿cómo se debería llamar? Menisco tibial. Ligamento tibial lateral. del menisco lateral. Y esa es la forma en que uno puede reconocer el menisco lateral por detrás, porque se le ven los dos ligamentos. Si yo miro el otro menisco, que era el menisco medial, no se le ve ningún ligamento que lo una. ¿Ya? Ahora, que no se le vea no significa que no haya. Recuerden que había uno solo por detrás que el que iba a la tibia, pero no había ninguno al fémur. ¿Se nota claramente la diferencia? ¿Sí?
¿Hasta que muevan una ceja? Ya, ¿sí? ¿Ya? ¿Todos vieron eso? Ahora, ¿qué debería ser eso que no tiene ninguna relación con los meniscos? Lo voy a pintar en color morado. ¿Se sale? Que está uniendo de alguna manera el fémur con la tibia. Ligamento cruzado, ¿pero cuál? ¿Por dónde está mirando? ¿Cruzado cuánto? ¿Por dónde estamos mirando? Posterior, por tanto, el ligamento cruzado ¿cuál? Posterior. Y aquí se llama caudal. Independiente de que estemos ya a nivel de la articulación de la rodilla, aquí no usamos plantar. Se llama ligamento cruzado caudal. ¿Ya? Claro, hay cosas de pensar. Si lo estamos mirando fácilmente por atrás, es porque es ligamento cruzado caudal. Y ojo, si se dan cuenta, pasa entre los meniscos, pero no es que esté sujetando los meniscos. Si de hecho lo que sujeta es el fémur con la tibia. ¿Ya? Ahora, si yo miro eso mismo, ¿dónde queda la rodilla? No, acá. Oh, se le echó. El profe fue. No, si esto para que vean. Pura excusa, no, excusa. Ah, ¿qué marqué en color rosado y en color celeste? No, los de acá, porque ustedes todavía no lo ven. ¿Son meniscos? No, no son los meniscos. Son los ligamentos que están uniendo los meniscos por delante. Por lo tanto, esos son los ligamentos craneales de cada menisco. El ligamento craneal del menisco medial y el ligamento craneal del menisco lateral. Recuerden que los meniscos por delante se sujetaban por un solo ligamento y que iban a la tibia. Por lo tanto, resumiendo, ¿cuál de los dos meniscos tenía 3 ligamentos en total? El El lateral. lateral, porque tenía 2 hacia atrás Y uno hacia y adelante. 1 hacia adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué ligamento cruzado debería ser ese? Si estamos mirando por delante. No se ve. Es el ligamento cruzado craneal. Recuerden que aquí estamos a nivel de la rodilla, pero no usamos dorsal ni plantar. Usamos craneal y caudal. ¿Ya? Es el ligamento cruzado craneal. ¿Ya? Y de hecho el ligamento cruzado craneal, si lo marcamos, lo vamos a marcar por delante, y si preguntamos por el caudal, lo vamos a marcar por detrás, para que no se genere ninguna ¿Por qué confusión. craneal? ¿Porque está más arriba que el otro? No, los dos están cruzados. Ah, ya. ¿Ya? Pero uno está un poquito más atrás que el otro y por eso uno es cruzado craneal y otro cruzado. Y la dirección que tienen, están en esta posición. ¿Ya? Ahora, después venía. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Qué dijo otra vez? Esto no es el codo, por si acaso. Aquí estamos en el calcáneo, en el tarso. Por lo tanto, nada de otra vez. Pégale, yo le doy permiso. Si voy a pinchar allá, fíjense, ahí estamos pinchando por detrás. Estamos pinchando por detrás del calcáneo. ¿Ya? Es decir, estamos ubicando plantarmente. Ese es un ligamento que va justo por detrás, está en el tarso y es recto. Por lo tanto, ¿cómo se llama ese ligamento? Tarsal, plantar, recto. ¿Ya? Así es de simple el nombre. Tarsal porque está en el tarso. Plantar porque va por detrás. Y recto porque va derechito. ¿Ya? Es decir, no se vayan a confundir. Si miraban el codo, en el codo no hay ningún ligamento por detrás. Estaban solamente los laterales. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden confundir con el otro. Por lo tanto, no, nada de otra vez, no. Pégale. Después, ahí habían 2 ligamentos que iban por los lados. Fíjense. No sé si notan, antes de decir si es lateral o es medial, que uno es más profundo que el otro. No se ve. ¿Cuál es más superficial? ¿El que está pinchado con qué color? Morado. ¿Todos de acuerdo que el que pinche morado es como más superficial en relación al otro? Sí. ¿Sí? No, si ya vamos a llegar, calma. ¿Cuál es más profundo? El más superficial es morado, por lo tanto el más profundo es el opuesto. ¿Ya? ¿Sí? Ambos ligamentos se denominan ligamentos colaterales. Ahora, ¿ligamentos colaterales cuánto? ¿Es medial o es lateral? Medial. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Porque este huesito, que no me acuerdo cómo se llama, Este huesito se llama calcáneo, lo hemos visto todo el rato, ¿no? el calcáneo que lo vimos todo el rato, está por el lado de allá. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Al suyo! ¿Y Y eso es... No. Ah, no, es que ya, O sea, que como el calcáneo va que... siempre hacia lateral. Ya, pero otra forma más simple. ¿Sustentáculo un talón? Correcto. Tali. Tal. Ah, ya. Ah, ¿Ven ese Ella. talio que sobresale? Ese es el sustentáculum tali. Y el sustentáculum tali siempre va hacia medial. Siempre. ¿Ya?
que se nota clarísimo. Por el otro lado no sobresale nada tan grande como esto. No, si yo estudié esto. ¿Ya? Eso es el sustentáculo del talón, el sostenedor del talón en español. ¿Ya? Por tanto, si yo sé que el sustentáculo tal y hace medial, quiere decir que todo para acá es medial y todo lo opuesto es lateral. Entonces, ambos son ligamentos colaterales mediales, pero el más superficial se denomina ligamento colateral medial largo y el que está más profundamente, ligamento colateral medial corto. Es decir, siempre lo más superficial es largo y siempre lo más profundo va a ser corto. Eso quiere decir que por el lado lateral va a pasar absolutamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se llamaba el morado? Ligamento colateral largo. Exacto, ligamento colateral medial largo. ¿Y el azul? Ligamento. Perfecto. Ahora sí hago lo mismo, pero por el otro lado. Fíjense. El morado no lo puedo mucho porque tengo la mano tan resbalosa que se me cae todo. Pero notan que el azul. Notan que el azul es más superficial. ¿Se nota eso? Por lo tanto, es el ligamento colateral lateral largo. ¿Y el opuesto cuál debería ser? Ligamento colateral lateral corto. Si se dan cuenta, es como puro juego de palabras. Siempre tiene que quedar claro que lo que está más hacia afuera es largo y lo que está más hacia adentro es corto. Y punto de referencia para indicar que era mediano lateral era el sustentáculo tal. ¿Ya? Ahora. Dele la mano a alguien. Correcto. Ahí no. Ahora, Chao, profe. aquí eran dos cosas que nos interesaban en el fondo. Está durito. Esa cosa, ¿verdad? Andas pensando mal. Declaraciones fuertes ya. Está grabado. El olor de esa weá me tiene. No, lo mío, weón. Aquí hay un ligamento que está con forma de X y que está uniendo los dedos. Por tanto, ese ligamento se llama interdigital. Pero es el que está más hacia abajo. Por lo tanto, corresponde al interdigital distal. Ya es el interdigital distal. Y, de hecho, este ligamento interdigital distal, una de las funciones es impedir que los dedos se abran más de lo que deben. Pero no lo podemos confundir con el otro, que es el ligamento interdigital proximal, porque el interdigital proximal uno principalmente lo marca por acá. ¿Ya? Es decir, ese es el ligamento interdigital proximal. ¿Se puede confundir con el distal? No hay ninguna probabilidad. ¿Ya? Ahora, acá igual siguen estando los colaterales laterales, colaterales mediales y todo, pero esos son los dos que nos interesan. ¿Ya? El interdigital proximal y el interdigital distal. ¿Quedan claros los dos interdigitales? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, Él fue. esto ya no es tan duro, pero no importa. Todavía no es las 10 de la noche. Ahora moléstenle a ella, güey. Ahora molesten para allá. No, Nicolás. Bueno, recuerden que aquí hay músculos que están alrededor de la espalda, a nivel del brazo, del antebrazo y lo que finalmente están llegando a los dedos. Primero hay que diferenciar que era craneal o que iba hacia adelante y que iba hacia atrás. Recuerden que siempre cuando uno encontraba este ángulo que era el convexo, esto va hacia craneal. Y si alguien lo olvida, busque las pezuñas. Las pezuñas. Si busco las pezuñas, esto claramente va hacia adelante. Después hay que diferenciar lo que era lateral y lo que era medial. Y claramente también se ve como convexo, porque si miro lo opuesto, se ve más cóncavo. ¿Ya? Por lo tanto, partamos los músculos que están lateralmente a nivel de la espalda, es decir, involucrando la escápula. Y vamos a pintar un músculo ahí. Y fíjense, los dos músculos que pinté a ese nivel están relacionados totalmente con la parte osteológica, con las fosas que habían por la cara lateral. Por lo tanto, el azul, ¿qué músculo debería ser? Supraespinoso. ¿Por qué razón? Porque está relacionado con la fosa supraespinosa. Por lo tanto, ¿está uniendo de alguna manera la escápula con el húmero? Sí. De hecho, un músculo no puede estar en un solo hueso. Tiene que implicar por lo menos dos, si no, no habría movimiento. ¿Y el que está en color morado? Infraespinoso. Infraespinoso. ¿Y los dos son músculos laterales en la espalda? Sí, ambos son músculos laterales en la espalda.
Pero también aparecía uno que tenía dos porciones. Fíjense, vamos a pintarlo, que es literalmente como una V corta. Coracoides. No, ese músculo se va a estar insertando en la tuberosidad deltoidea. Recuerden que la inserción es lo que va hacia abajo, por lo tanto es lo móvil. Si se inserta en la tuberosidad deltoidea el músculo, ¿cómo se llamaba? Deltoides. Pues el deltoides tenía dos porciones. Una que iba al acromion, o salía del acromion, y la otra que iba del borde caudal de la escápula. Por lo tanto, esa que está en azul acá, ¿qué porción debería ser? De la croma. La porción acromiana. ¿Ya? La porción acromiana siempre va hacia adelante. ¿En relación a qué? A la porción escapular. Por tanto, lo que está en morado es la porción escapular del deltoides, y eso que está en azul es la porción acromiana del deltoides. ¿Ya? Por lo tanto, en la parte lateral podemos observar tres músculos: supraespinoso, infraespinoso y deltoide. Hay uno que se llama redondo menor, pero no se ve, porque hay que romper el resto de los músculos para verlo y no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, si yo miro por la cara medial, y lo primero que voy a pinchar es eso, ¿qué debería ser? Sigue siendo supraespinoso. Porque recuerden, correcto, como la fosa supraespinosa es más pequeñita, el músculo lo desborda por ambos lados. Por lo tanto, por ahí también podríamos preguntar por el supraespinoso. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué músculo encontramos? ¿Encontramos ese? El subescapular. Fíjense. ¿Cuál debería ser el azul? Subescapular, porque se está alojando en la fosa subescapular. ¿Todos de acuerdo que es subescapular? Sí. Correcto. ¿Y cuál debería ser el que está en el otro color? Redondo mayor. Y recuerden que el redondo mayor iba ¿de dónde? De la escápula a la rugosidad del redondo mayor que estaba en el número. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, acá tiene que haber otro músculo que en esta muestra hay que... Sí, acá está. Fíjense. ¿Qué es eso? La otra seguro que acá se ve mejor. Fíjense. Ahí estoy marcando otro músculo que va del proceso coracoides hasta el húmero. ¿Ya? El proceso coracoides que estaba en la escápula, medialmente. Por tanto, ¿cómo se llama ese músculo que va del coracoides a la escápula? Coracobraquial. ¿Ya? Ese músculo coracobraquial. Y de hecho, todos los músculos que acabo de nombrar en este momento, todos están saliendo de la escápula a otro lugar. ¿Ya? Casi todos van al húmero, pero de alguna manera están uniendo la escápula. Ahora, eso era con respecto a los músculos que están alrededor de la espalda. Pero también había unos músculos que estaban alrededor del brazo. Y cuando uno hablaba de esos músculos, había unos que estaban por delante. Fíjense. Hay dos músculos que están cranealmente al húmero. ¿Sí? Y uno es más lateral que el otro. ¿Están todos de acuerdo? Los dos están por delante, pero uno es más lateral. ¿Cuál es más lateral? El morado. El morado, ¿cierto? El que está en color azul, ese es el bíceps braquial. ¿Ya? Es el músculo bíceps braquial. Y recuerden, el bíceps braquial se está originando en la escápula, en el tubérculo supraglenoide, y estaba llegando hasta el húmero. Ahora, lateralmente al bíceps braquial, que es el que pinché en morado, era el músculo que pasaba por el surco músculo braquial. Por tanto, si pasa por el surco músculo braquial, ¿cómo se llama el músculo? Braquial. ¿Estos dos músculos son agonistas o antagonistas? Agonistas. De hecho, cooperan. Cuando ambos se contraen, el individuo va a estar flectando el codo. ¿Ya? Entonces, ¿es correcto decir que el músculo braquial es lateral en relación al bíceps braquial? Sí. ¿Y será lo mismo decir que el bíceps braquial es medial en relación al músculo braquial? Sí, porque dije lo mismo, pero de distintos puntos de vista. Ahora, así como había dos músculos que estaban por delante, había algo que estaba cerrando por detrás de esta articulación. Y ese músculo tenía tres partes. Por tanto, ¿cómo se llama si tenía tres partes? Tríceps. Tríceps braquial. Una, dos y... esta otra. Fíjense. ¿Cómo se llamaba la parte que está en color morado? ¿La cabeza cuánto? La cabeza larga del tríceps. ¿Ya? Esa es la cabeza larga del tríceps. ¿Y la que está en azul, de ese lado? Corta. Sí. Creativo, pero no. Está por el lado lateral, por lo tanto, ¿cabeza cuánto? La cabeza lateral. Esta es la cabeza larga del tríceps, y la que está en azul es la cabeza lateral. ¿Ya? Y si yo miro por el otro lado, estoy marcando la otra cabeza del tríceps. Cabeza medial. ¿Ya? No hay cabeza corta por si acaso. Está la larga, la lateral y la medial. ¿Qué tienen en común las tres cabezas que se insertan acá? ¿Qué era esto?
El olecrano, ¿de qué hueso? Del cúbito. Del cúbito. Y pregunta, ¿las tres cabezas se están originando en la escápula? No. ¿Cuál es la única que se origina en la escápula? La cabeza larga. Porque las otras dos se están originando en el húmero. ¿Ya? Ahora, acá hay un pedacito de músculo que no se separó bien, pero este va de la escápula también al codo. Y este es el tensor de la fascia. Lata. No, lata está en la pata. No, la posterior está en los... Tensor de la fascia antebraquial. ¿Ya? Del antebrazo. No tiene nada que ver con la lata está en la pata. ¿Ya? Bueno, claro, lata pata. Pero se le sirve como neumotecnia. ¿Ya? Entonces, por detrás hay tres. O sea, dos músculos. El tríceps con sus tres partes. Cabeza larga, la medial y la cabeza lateral. Y reforzando esto está el tensor de la fascia lata. O sea, antebraquial. No, es que estaba viendo si estaban poniendo atención. Si nos equivocamos, es culpa suya. Claro, lógico. Después venía del brazo o del antebrazo hacia abajo. Y aquí hay que identificar claramente dos músculos, que eran los puntos de referencia. Uno y el otro que está cruzándolo en forma oblicuo. Fíjense. ¿Cómo se llama el morado? No. Extensor. Oblicuo. Ah, no, el morado. El morado. Extensor. Carpo. ¿Carpo cuánto? Carpo radial. Es sobre el... El morado es el extensor carpo radial. Hablo todos los días de eso al desayuno. ¿Y cómo se debería llamar el que está en color azul? Extensor oblicuo Carpo radial. del carpo. ¿Ya? Repito. El morado, extensor carpo radial, extensor oblicuo del carpo. Y ambos músculos están dorsales al carpo. ¿Y qué significa que estén dorsales al carpo? Arriba, si estamos debajo del codo, que están por delante. Ya, ojo, aquí ya la nomenclatura cambió. Del codo hacia abajo, lo que hacia adelante es dorsal, y lo que hacia atrás es palmar. Por tanto, si yo pregunto, ¿esos dos músculos están por delante del carpo? Sí. Por tanto, son dorsales al carpo. Ahora, si yo giro esta muestra hacia medial, aparece ese músculo. Entre medio no hay nada. Y mi punto de referencia era el extensor carpo radial. Por lo tanto, este es el flexor carpo radial. ¿Ya? Flexor carpo radial. Y fíjense, entre ambos músculos no hay nada. Si esto fuera perro, aquí hablaríamos de los músculos pronadores, etc. Pero acá no hablamos de pronadores ni nada de eso por el estilo. ¿Ya? Flexor carpo radial. Porque de adelante era el extensor carpo radial. Y eso es lo músculos que se ven por ese lugar. Pero si yo miro ahora, palmarmente aparecía algo que parecía como una B corta. Fíjense. Fíjense, son dos músculos distintos. ¿Ya? ¿Qué tienen en común esos dos músculos que se están insertando en el carpo accesorio? Fíjense. Todos notan que hay dos músculos. Sí. No es que sea uno con dos partes, sino son dos músculos totalmente diferentes. ¿Qué tienen en común esos dos? Que se están pegando en el carpo accesorio. ¿Cuál de los dos es lateral? ¿El morado o el azul? El morado. Y el morado se llama cubital lateral. ¿Ya? Cubital lateral. Y el opuesto se llama flexor carpo cubital. ¿Ya? Este es el flexor carpo cubital y este es el cubital lateral. ¿Qué tienen en común ambos, insisto? Que los dos se están pegando en el carpo accesorio. Los orígenes varían, pero lo que me interesa aquí es el punto de inserción. ¿Ya? ¿Los puedo confundir con los de adelante? No hay ninguna probabilidad. Eso dice. Eso dice. La vuelta que yo me confundo igual. Bueno, va a tener que desconfundirse, ¿no? No queda otra opción. Después acá. Y vamos a los digitales. Y si se dan cuenta, hay tres tendones. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y de esos tres tendones hay que descartar el lateral. ¿Sí? ¿Ven todos los tres tendones? Ahora, ¿cuál de esos tres es lateral? El tercero. ¿Ese o el de acá? Ese Ese de acá. primer. Descarto ese. Y se llama extensor digital lateral. ¿Ya? Extensor digital lateral. ¿Cuántos tendones me quedan entonces? Dos. ¿Y cómo se llaman esos dos en conjunto? Común. Extensor digital común. Por tanto, el extensor digital común, ¿cuántas partes tenía? Dos. Una lateral y una medial. ¿Pero qué hacía la parte lateral hacia abajo? Se divide en dos ramitas. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde?
A la tercera falange. ¿A qué parte de la tercera falange? A la parte distal. Al proceso ¿cuánto? Por proceso piramidal o extensor. ¿Por qué piramidal o extensor? Porque aquí se está insertando un músculo extensor. ¿Ya? Entonces, punto de referencia siempre descartar el lateral. Y no lo lleven por acá abajo, siempre, o sea, por arriba. Siempre busquen cercano a la tercera falange. Si lo encuentran y lo ordenan, no hay ningún problema. Descartan inmediatamente el lateral, extensor digital lateral, y el que nos queda por descarte, el extensor digital común. ¿Ya? ¿Qué pasa plantarmente o palmarmente? Palmarmente aparecía esto, que tenía dos partes, y lo que está acá abajo. Ambos están por detrás, por lo tanto siguen por detrás. ¿Son flexores o extensores? Flexores. Flexores. ¿Todos de acuerdo que este es más superficial que el otro? Sí. Por lo tanto, este es, ¿qué flexor? Si van los dedos, flexor digital superficial. ¿Sí? ¿Y cómo se llamará el contrario? El flexor digital profundo. ¿Pero cuántas partes tiene el flexor digital superficial? Dos. Una superficial y una profunda. No la vamos a preguntar ese detalle, pero sí por lo menos que se ubiquen que el flexor digital superficial tiene dos partes, ¿ya? Para que no lo vayan a confundir con el otro. ¿Y qué pasaba con el flexor digital profundo? ¿Cuántas partes tenía? Tenía tres. ¿Cuáles las tres? Primero, fíjense, ven que estoy marcando dos partes. Esa es la cabeza humeral. ¿Y la cabeza humeral la ven simple o doble? ¿Cuántas partes ven? No se ve. Dos. ¿Cómo que no ven nada? Tiene los dedos ahí. Con mis dedos, pues sí, le estoy tomando con los dedos. Ah, Esa corresponde a la cabeza humeral que es doble. ¿Ya? Por tanto, ya estamos nombrando una cabeza. No estoy diciendo que sean dos, estoy diciendo que esa una es doble. Una y dos. ¿Ven esas dos partes? Después la otra era la cabeza cubital. Por lo tanto, para ubicar la cabeza cubital, ¿qué es lo más lógico que tengo que tratar de buscar? El cúbito. ¿Y qué parte del cúbito la hemos nombrado a cada rato? ¿Qué era esto? Esa cosa que va atrás. El olecrano. Por lo tanto, si ubico el olecrano y ven ese pedacito de triángulo, ¿sí? Esa es la cabeza cubital. Fíjense. ¿Sí? Por eso, punto de referencia, ubicar el olecrano. Si ubico el olecrano, sé que esa es la cabeza cubital. ¿La puedo confundir con la cabeza humeral? Ninguna probabilidad. Si la, no, pero si la cabeza humeral era súper grandote. No, no la pueden confundir. ¿Y cuál es la cabeza que nos faltaría y que no está en la muestra? Es la cabeza radial. Y la cabeza radial siempre se rompe porque la más pequeñita. Pero rebobinando. ¿Cómo era completo esto? ¿Flexor? No, flexor digital superficial. ¿Ya? ¿Cuál es el que estaba debajo? Flexor digital profundo. ¿Y el flexor digital profundo cuántas cabezas tenía? Tres. Fíjense. Ahí estamos, puse el dedo entre medio de las dos partes de la cabeza humeral que es doble. ¿Sí? Justo entre mi dedo tengo la cabeza humeral que es doble. Y se nota clara, sí, esta se ve. Fíjense. Puse un dedo entre ambas cabezas y color los dos rodeándola. ¿Dónde encontrar la cabeza cubital? Buscando el olecrano. Por lo tanto, ahí está la cabeza cubital. Y la cabeza radial, insisto, no está, pero ¿dónde debería estar? Unida a qué hueso? Al radio. ¿Ya? Y esas son las tres cabezas que tiene este hueso, o este músculo. Ahora, si se dan cuenta, no es tanto. Usted se la sabe. Que lo que es músculo y de aquí la materia en adelante es mucho más simple que lo que era osteología cuando recién partimos. ¿Por qué razón? Porque en osteología todos los nombres eran todos nuevos. Todos nuevos. Si vieron acá, muchos nombres de los músculos fueron los mismos que empleamos en la parte osteológica. Por tanto, es cosa de repetir y siempre tener puntos de referencia. Si no hay puntos de referencia, nada resulta. ¿Ya? Quedó, ojo, la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero con el miembro posterior y con el nonato. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque recuerden que eso es lo que entra en la próxima prueba, en la parte práctica. Por lo tanto, tienen que manejarla bien. ¿Ya? Así que, como decía el doctor García, es importante que vayan estudiando. Porque dijo que el 29 era la prueba, pero la práctica es una semana antes, ¿no? sí. no, es que, ojo, la prueba teórica es el 29, pero el mismo día en la parte práctica. Recuerden que es el mismo día. No, pero el práctico. Pero Y el control, el control. es una semana antes. El control es como, es una gincana. Otra vez. O sea, hay que Claro, correcto. Pero ojo, esto ya lo vimos cuando hicimos la clase.
Lo estamos repitiendo hoy día. Lo vamos a repetir la otra semana. Por lo tanto, sí la tiene que quedar claro. Creo que también son 10 minutos. Sí, 10 vueltas. ¿Y qué me preguntan? Digo yo como para saber. Sí. Deje las cosas marcadas. Bueno, y la prueba teórica, en la prueba teórica recuerden que entra de ligamentos, pero cuando ligamentos no generalidad, la generalidad ya entró en la prueba anterior. Entra cuando empezamos a hablar del brazo, de la pierna, de todo lo que es cardiovascular, todo lo que es respiratorio y digestivo hasta el esófago. Hasta ahí entraría en la próxima prueba. Grande. ¿Y cómo qué va a preguntar? ¿Ah? ¿Cómo qué va a preguntar? Que de todo. ¿Cómo que de todo? Te puedo decir que la número 1 va a ser la primera. Y la 1 va a ser la 3. Y la 2 va a ser la segunda. Ligamentos respiratorios, cardíacos